Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a una nueva edición de Historiar. Soy Roy Ora y hoy vamos a hablar sobre Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, principal figura política argentina de la primera mitad del siglo XIX. Y lo vamos a hacer de la mano de Marcela Ternavasio, de la mano experta de Marcela Ternavasio, autora de un estudio recientemente aparecido, sobre la figura de Rosas, que lleva por título Juan Manuel de Rosas, retrato de un liderazgo polarizador en los orígenes de la República. Se trata de un estudio que recoge y que integra los principales avances realizados por los historiadores en las últimas décadas sobre la historia política de la primera mitad del siglo XIX, pero cuyo foco es la figura de Rosas como líder político, la personalidad política de Rosas, en fin, del hombre que gobernó a Buenos Aires por 2 décadas, cuyas ideas y cuya práctica moldearon el peculiar régimen político con el que Rosas intentó domesticar a la Argentina surgida de las luchas de la independencia y la construcción de la República. Así que quiero darte la bienvenida, Marcela. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Roy. Gracias a Asaí nuevamente por una entrevista. Así que, bueno, contenta de estar aquí con ustedes. Aquí vamos. Antes de avanzar, un breve aviso. Pasamos la gorra. Pasemos la gorra. Necesitamos de la ayuda de nuestros oyentes para seguir haciendo Historiar. Si te gusta el podcast, podés ayudarnos con una transferencia a la cuenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, cuyo alias es ASAIH, con H, ASAIH.historia. Muy bien, estamos con Marcela Ternavasio, autora de innumerables trabajos, varios libros sobre la historia política de la primera mitad del siglo XIX, recientemente además premio Conex. Vos también, Roy. Bueno, me gustaría comenzar pidiéndote, Marcela, que nos digas por qué otro estudio sobre Rosas. ¿Qué es lo que justifica volver sobre esta figura tan singular? Es la misma pregunta que yo me hice cuando empecé a ronronear este libro. ¿Por qué otro libro sobre Rosas? Bueno, porque efectivamente, vos lo señalaste, los aportes hechos en las últimas 4 décadas sobre el periodo rosista, sobre la figura de Rosas, desde la historia social, económica, política, cultural, intelectual y un largo etcétera, ha provisto de un aparato crítico enorme en comparación a lo que teníamos previamente, y lo que teníamos previamente eran más disputas políticas e ideológicas muy maniqueas acerca del personaje que era central en ese maniqueísmo, ¿no? Entre el tirano o el líder federal nacionalista. Entonces, a la luz de todo lo hecho en estos últimos años desde la historiografía académica, percibí que era un buen momento para darle otra vez centralidad a Rosas, pero tomando distancia de aquellas visiones maniqueas y, por supuesto, capitalizando todo lo hecho. Este libro hubiese sido imposible de confeccionar si no hubiese contado con todo ese aparato crítico. Entonces, regresar sobre las fuentes, en particular sobre la correspondencia de Rosas, que yo había hecho una compilación hace muchos años con un breve estudio preliminar, me permitió colocar la centralidad en el personaje sin ser esto una biografía. En todo caso, es una biopolítica de su ascenso y sobre todo de su prolongada gestión por más de 2 décadas en la provincia de Buenos Aires, expandida luego a la Confederación Argentina. Entonces, bueno, sentí eso, que había que morder un poco más, tanto en la arquitectura de ese experimento republicano rosista, como la personalidad política del personaje. Quisiera agregar algo y pedirte que alguna reflexión sobre esto. La Argentina ha ido perdiendo conciencia histórica a lo largo de las décadas y, sin embargo, la figura de Rosas sigue allí. Es la figura que todavía mucha gente tiene presente,
quizás de manera más borrosa que en otros momentos, pero más que los héroes de Mayo, más que los hombres de la Organización Nacional, incluso yo diría hasta Perón, no hay otra figura tan potente como Rosas en nuestra memoria histórica. Sigue dando batalla, Rosas. Sí, sigue dando batallas y de la misma manera que para los antirrosistas de la época de Rosas, Rosas era un enigma, como no lo ha caracterizado Sarmiento, en gran parte para mí es un enigma de por qué alguien que efectivamente luego no dio lugar a una persistencia en términos de un post-rosismo, de un partido rosista, ni siquiera un partido federal. Alejandra Eujanian ha trabajado, es decir, cómo explicar la persistencia de Rosas y el rosismo, porque bueno, como sabemos, irigoyenismo o peronismo todavía están vigentes porque tienen una presencia política partidaria, mientras que Rosas, muerto hace más de 150 años, sigue estando allí con la misma virulencia a veces, aunque se ha apaciguado bastante, pero hay momentos en que aparece, ¿no?, con esta virulencia con la que emergía en la segunda mitad del siglo XIX. Realmente para mí es un enigma, pero entre otras cosas, y esto tiene que ver con el subtítulo del libro y con la confección de estas páginas, no es ajeno a que fue, vamos a decirlo más brutalmente, el que pudo escribir el primer manual, ¿no?, de un repertorio polarizador en los orígenes de la República. Entonces, creo que en gran parte eso lo constituye en una presencia pública constante, y no sé hasta qué punto esa presencia no se debe también a las rarezas de este personaje, ¿no?, que llaman la atención del público bueno, precisamente por sus extravagancias en términos de su personalidad política. Es un distinto, ahora vamos a hablar de eso. Sobrevivió también al ocaso relativo de la corriente historiográfica que en su momento quiso ponerlo en el centro del escenario, ¿no? El revisionismo Exactamente, histórico hoy no tiene la fuerza que tuvo medio siglo atrás, y sin embargo exactamente. Rosas sigue Sin embargo, vivo. Rosas sigue vivo. Bueno, metámonos en la vida de Rosas y quiero pedirte que digas algo sobre quién era Rosas o qué era Rosas antes de ser Rosas el líder político. Él ingresa lentamente a la vida política en la década del 20, después hablamos un poco de eso, lo hace de manera un poco renuente, porque viene de afuera, ¿no? Y me gustaría entonces que nos digas cómo encuadras esa primera vida privada de Rosas y qué significación tiene, si es que tiene alguna, para el Rosas político que vendría más tarde. Es un periodo de su vida que yo liquido en un par de párrafos, deliberadamente en este libro, porque precisamente como no iba a ser una biografía, traté de dar lo que creo es una señal de esa personalidad, que es su temprana emancipación respecto de la familia, ¿no? Él es el primogénito de una familia de varios hermanos, con una madre, doña Agustina, muy dominante, y él se va a acompañar al padre siendo muy jovencito, adolescente, luego de hacer la escuela de las primeras letras en la ciudad de Buenos Aires, a las tareas del campo, administrando campos, y por lo tanto se convierte en un joven muy adiestrado en los saberes específicos del campo, ¿no? Desde la doma en adelante, y contacto en la frontera con el mundo indígena. Esto le va dando una expertise importante para lo que va a ser luego su ascenso, y a la vez, en un momento, bueno, rompe o se emancipa con su familia, se casa con Encarnación Ezcurra, contra el deseo de su familia, de doña Agustina, y sobre eso hay miles de historias que se encuentran en muchos libros que yo eludí en el mío, y ese gesto emancipatorio, que es lo que yo coloco para decir, bueno, acá hay una emancipación primigenia, es cambiar la grafía, ¿no?, de su firma y pasar a firmar como Rosas con S y no con Z como era originalmente, ¿no? Y bueno, tiene a sus dos hijos, ¿no?, a Manuel y Juan Bautista, de manera que cuando él tiene su primera intervención pública en la crisis de 1820 en Buenos Aires, a cargo de las milicias, ¿no?, del Quinto Regimiento de Campaña, bueno, ya es un muchacho con su propia familia que durante toda esa década ha eludido, ha esquivado lo que Tulio Alperín llamó la carrera de la revolución. Es decir, no participó en ella, no era un hombre de armas, no tenía la credencial de los héroes de la independencia, no estaba dotado, digamos, porque no había sido educado para eso,
como hombre de letras, ni había participado en la política. Por lo tanto, su ingreso al espacio público es a partir de de esta participación en plena crisis del año 20, pacificando en una cruenta enfrentamiento en la ciudad con Martín Rodríguez designado gobernador, y a partir de allí vamos a ver en la década del 20 una carrera esquiva, ¿no? Hablemos un poco de eso, es decir, esta es una persona que ha definido su proyecto de vida un poco en tensión con su familia, hace una fortuna rural y en un momento de 1820 empieza a ser tentado por la vida pública y tiene una relación compleja Tiene una con la vida relación pública, ¿no? compleja. Hoy diríamos, tiene una relación con el mundo de la política de carácter corporativo. Es decir, él va a ser respetado como consultor para participar en distintas comisiones que establece el gobierno de Buenos Aires sobre cuestiones de la campaña y cuestiones indígenas. Participa en la expansión de la frontera indígena con Martín Rodríguez. Se pelea con Martín Rodríguez porque él tiene una estrategia que combina, digamos, el castigo hacia los llamados indios enemigos, pero mantener muy buenas relaciones con los indios amigos. Pero va renunciando tanto a ser comandante dura 8 meses, ¿no? En los años 20, como comandante del Quinto Regimiento. Descubre allí rápidamente los costos de la política para los sectores económicos que o son dominantes o pretenden serlo. Y básicamente también renuncia a ser diputado elegido como fue electo a la Junta de Representantes, que funcionaba como la legislatura del Estado de Buenos Aires. No le gusta para nada la política de la No le gusta la deliberación. rosca, no le gusta, es decir, él mira desde afuera, ¿no? Los procesos electorales, la deliberación, la formación de listas, y lo mira con desdén, con desconfianza, con cierto desprecio, digamos. De manera que, bueno, así va transitando, ¿no? los años 20, hasta que en el año 28 va a ser designado comandante, ¿no? De toda la campaña de Buenos Aires, un cargo importantísimo, la mayor jerarquía miliciana, y a partir de allí, bueno, tiene que efectivamente tratar con el gobierno político, que queda a cargo, después de la disolución del Congreso Constituyente, de su fracaso, de Manuel Dorrego, que es el líder federal. Hasta allí, yo diría, hasta 1826, Rosas, obviamente, como sus primos Anchorena, cuyos campos administra, han apoyado las reformas rivadavianas, porque obviamente son reformas que intentan apoyar la expansión ganadera. Y hay un quiebre en 1826 cuando este grupo rivadaviano se le ocurre presentar en el Congreso Constituyente la ley de capitalización de Buenos Aires, dividir la provincia en 2 provincias más la ciudad capitalizada. Esto obviamente venía a afectar los intereses de estos sectores comerciantes y rurales que tenían como unidad, ¿no? El puerto, la ciudad y sus negocios en la campaña, y levantan un petitorio. Entonces ahí inmediatamente pasan, digamos, a ser mirados desde la oposición y en muy poco tiempo se convertirán en federales advenedizos, ¿no? Más por oportunismo que por convicción. Y en el año 28, como decía, va a ser designado en este importante cargo. Y allí la biografía de Raúl Fradkin y Jorge Gelman muestran muy bien, ¿no? Ese momento de ascenso, las redes que él va construyendo en la campaña como jefe de las milicias, una campaña que conoce muy bien al dedillo, y cómo empieza a tener como federal advenedizo, cómo comienza a ser visto por los sectores populares de la campaña y comienza a tener conflictos con el gobierno de Buenos Aires y específicamente con Manuel Dorrego, ¿no? Que es el gran líder del Partido Popular Urbano y en el gran vocero del federalismo en el Congreso, y que ha tenido una larguísima trayectoria en la carrera de la revolución como militar, como político, como publicista. Esas son las credenciales de Dorrego. Año 28, año decisivo en la vida política de Rosas, porque es ahí donde, leo en tu libro, da el paso, ¿no es cierto? No se llevaba bien con Dorrego y, sin embargo, la muerte de Dorrego le abre un escenario que de otra manera probablemente no hubiera estado. Era un escenario imprevisible. Es decir, Hay azar en ese gran salto que va a dar en el año 28. Hay allí, digamos, el primer magnicidio de nuestra revolución, con el golpe de Lavalle, ¿no? Y tomar la decisión del fusilamiento de Dorrego.
que deja vacante el liderazgo dentro del Partido Federal. Es decir, como decía antes, Dorrego tenía todas las credenciales para liderar, obviamente en Buenos Aires, pero para expandir ese liderazgo a nivel interprovincial, y esa muerte imprevista, por un lado, desata, ¿no?, ese gran movimiento levantamiento rural en la campaña de Buenos Aires, lo deja Rosas en un cargo, que es el de comandante de las milicias, reconocido por este levantamiento como, digamos, la máxima autoridad que ha quedado en pie frente al no reconocimiento del nuevo gobernador Lavalle autodesignado, y en ese contexto tiene que tomar decisión. Tiene que tomar una decisión, su primo Anchorena le dice, andate a la banda oriental, Escápate. escapate, deja que se aquieten las aguas, y en ese tramo Rosas se queda y decide asumir junto con, pero digo, hay que pensar que también este ascenso de Rosas y que vence a Lavalle en la Puente de Márquez, también pudo hacerlo gracias al apoyo que le da Estanislao López, gobernador de Santa Fe, entrenado precisamente, ¿no?, en la guerra, y que está en ese momento intentando recomponer en la ciudad de Santa Fe el Congreso fracasado, dominado por los unitarios y ahora por los federales. En ese contexto, en una relación que él venía trabando con López desde la crisis de 1820, bueno, logra efectivamente vencer a Lavalle, y ahí empieza toda una etapa de negociación con Lavalle donde uno advierte rápidamente la falta de expertise de Rosas y, por otro lado, la omnipotencia que demuestra en creer que pueden entre los dos líderes negociar, ¿no?, tomar la lapicera y armar una lista única y mixta de candidatos para resolver la situación entre federales y unitarios, que por supuesto no entendió que las dirigencias de Buenos Aires debatían listas que no iban a permitir que un solo personaje definiera esas listas, y bueno, de esa elección ganan los unitarios. Ahí comienza a advertir, ¿no?, de qué se trata, y comienza a meterse en un terreno que desconoce, ¿no?, y que intenta modelar, y que finalmente lo lleva a tomar la decisión final de, sonaba como candidato, una vez restablecida la Sala de Representantes que había clausurado Lavalle, para ser designado gobernador. Y en ese contexto, bueno, pega el salto. Recordemos que es la Sala de Representantes la que elige a los gobernadores, ¿no es Exacto, cierto? esto es importante porque la Sala es una legislatura muy activa desde 1821 para legislar precisamente y para debatir y deliberar, pero es una asamblea de segundo grado en términos electorales, ¿no? Entonces, en el año 29, Rosas es designado gobernador por la Sala con una novedad. Sí. En realidad, no es una novedad en el concierto postrevolucionario, es decir, le otorgan las facultades extraordinarias por los peligros que corre la República. Las facultades extraordinarias ya habían sido otorgadas en distintas oportunidades. Es más, la primera vez que aparece este concepto es en la Asamblea del año 13, ¿no? Y se lo van a dar al segundo triunvirato y después al director supremo. Y nadie está entendiendo muy bien en ese congreso de qué estamos hablando, qué quieren decir las facultades extraordinarias. Pero de todos modos es el primer gobernador que asume con facultades extraordinarias. A ver, sí, y que además genera un gran debate en la Sala de Representantes, una sala que vamos a recordarles a quienes nos están escuchando, que ya no tiene representantes de los unitarios. Los unitarios han sido desplazados, ¿no?, del poder, muchos ya están tomando el camino del exilio, y entonces en ese contexto los federales, que son herencia del federalismo, del dorreguismo, digamos, que habían estado con una larga carrera política, rápidamente advierten los peligros que pueden correr con un gobernador que asume de entrada con facultades extraordinarias, y debaten bastante este tema, y lo debaten estos federales. Facultades extraordinarias quiere decir la concesión de Poderes judiciales y legislativos por un tiempo limitado y con la exigencia de rendición de cuentas sobre su uso luego de terminar ese periodo. Entonces, los federales utilizan todo el lenguaje liberal, ¿no?, para plantear
que con las facultades ordinarias que el gobernador tiene puede perfectamente resolver la crisis, tanto interna en Buenos Aires como la amenaza que a esa altura el general Paz viene a tomar el relevo, ¿no?, de Lavalle como representante del sector unitario, ha ido a Córdoba, ha desplazado al gobernador y está armando la Liga Unitaria del Interior. Entonces, ese es el gran argumento para darle las facultades extraordinarias. Solo que a medida que se vencen esos plazos y se va renovando la sala de representantes, porque la renovación era anual en Buenos Aires, y se le exige la rendición de cuentas. Rosas nunca quiere rendir cuentas del uso de las facultades extraordinarias, y comienzan los federales rosistas a presentar proyectos de facultades extraordinarias con cada vez más atribuciones y por tiempo indeterminado. Hasta que, ¿no?, cuando en el final del mandato tienen que renovar el nombramiento del gobernador y le ofrecen un segundo mandato, pero sin facultades extraordinarias. Y eso lo lleva a Rosas a no aceptar el cargo porque no iba a gobernar sin facultades extraordinarias. Antes de meternos en la etapa que sigue a la renuncia de Rosas, digamos algo sobre la gobernación de Rosas. Un aspecto muy peculiar es el hecho de que él está mucho tiempo fuera de Buenos Aires. No le interesa esta disputa política a la que vos hacías referencias. Detesta la gestión, no la conoce. La delega. La delega en sus 3 ministros que tienen una gran expertise, sin renunciar él a las facultades extraordinarias, ¿no? Ahí Cini dice, bueno, hay una especie de diarquía entre el gobierno que queda en la ciudad y ¿qué hace Rosas? Bueno, más de las 2/3 partes de su primer gobierno de 3 años está afuera, en la campaña. ¿Dónde? En el campamento de Pavón. 2/3 del tiempo fuera de Buenos Aires. 2/3, lo conté todo, 2/3 él delega en sus ministros el gobierno y está en el campamento de Pavón armando, ¿no?, la Liga Federal que va a enfrentar a el general Paz, que había constituido la Liga del Interior o Liga Unitaria. Sin embargo, está en ese campamento armando, obviamente, ¿no?, un ejército que queda al mando de Balcarce, que era su ministro de guerra, pero la acción militar, él no se mueve de Pavón. La acción militar queda en manos, bueno, de López, de Quiroga, digamos, de los grandes representantes del federalismo de las provincias, y él se queda escribiendo. Y es interesante porque se queda escribiendo a sus ministros, pero sobre todo él va tejiendo a partir de allí, pensemos que él recién asume el gobierno de Buenos Aires. Su base de poder es Buenos Aires y es un advenedizo. Pero él lo que está tejiendo ahí, lo que está rosqueando ahí, es su liderazgo a nivel interprovincial. Digamos, una jugada riesgosa para alguien que recién ingresa a la política. Y lo hace a través de su correspondencia con los principales referentes de las provincias, donde utiliza la seducción y sobre todo utiliza la presión. ¿Para qué? Bueno, para que ese pacto federal que firman todas las provincias y que delegan en una comisión representativa el manejo de las relaciones exteriores, lo que Rosas logra finalmente es que disolver la comisión representativa y que esas relaciones exteriores se las deleguen a él. Insisto, hace apenas 2 años que ha asumido el gobierno de Buenos Aires. Está aprendiendo muy rápido. Muy rápido. Y una cosa más, vos hacías referencia al hecho de que está ahí en el campamento, escribe y escribe. Rosas es un líder que se destaca, entre otras cosas, porque no habla en público. En contadísimas ocasiones habló en público. No es un orador, ¿no? Y tampoco se muestra en público. No solo en este primer gobierno, sino más en general, ¿no es cierto? Al punto de que no asistió al funeral de su esposa. Tal cual. Su retrato va a estar en todas partes. Sí. Pero su figura de carne y hueso es poco menos que invisible. Ese rechazo de si querés, de la retórica, de la plaza, del parlamento, en un punto se parece a la de otros líderes políticos. No es tan raro, ¿no? No es tan raro, sí. Se parece a Irigoyen, y yo diría también a Barceló. Tal cual. Pero que mientras que Irigoyen era un maestro en el arte de la seducción a puerta cerrada, todos dicen, te encerrabas en un cuarto con Irigoyen y salías irigoyenista. En Rosas prima otra cosa, que otro instrumento que es el de la palabra escrita, ¿no es cierto? Y vos construís mucho tu relato en torno. Y termina dominando el país a través de la correspondencia. Contá un poco eso. Por supuesto que para la correspondencia oficial, y sobre todo para cuando esa correspondencia oficial en su segundo mandato esté destinada
a las relaciones diplomáticas con el resto de los países, ahí va a tener, digamos, un círculo íntimo que yo diría, hay una figura central que es la pluma de Rosas para el saber jurídico, histórico, De político, De Angelis, decís. que es la figura de Angelis, Angelis, sí. ¿no? De un napolitano que ha participado de las redes bonapartistas, que después emigró a Europa, que se empapó de todos los debates liberales y conservadores de la época, pero que es considerado un erudito. Entonces, De Angelis es el que en gran parte incide en toda su retórica más cuidada, pero uno advierte que las cartas que él maneja con los gobernadores, donde lo que él exige de los gobernadores es lealtad pura, es decir, ahí no hay ningún arte de la diplomacia, ahí uno empieza a ver, ¿no?, cuál es el estilo rosista, insistente, obsesivo, volver una y otra vez sobre lo que quiere imponer, a veces de manera sutil, a veces de manera brutal, pero bueno, en efecto, digamos, los distintos lenguajes que uno advierte en toda esa correspondencia, es interesante ver cuál es el objetivo y cuáles son los destinatarios, ¿no? Entonces, hay cartas muy cuidadas, qué sé yo, la que le manda Parrish cuando quiere mediar con el bloqueo francés, Parrish, representante británico. que había sido el representante británico, entonces, claramente, no puedo no pensar que esa carta se la escribió De Angelis. Pero al mismo tiempo, digamos, es un personaje que, aún delegando la pluma, aún delegando a De Angelis ser el redactor, ¿no?, con la censura de prensa del órgano oficial, básicamente de la Gaceta Mercantil, después creará el Archivo Americano, se convierte en una suerte de editor autodidacta donde le revisa todos los editoriales y los artículos y los corrige. Entonces, bueno, él delega su palabra, pero nunca la delega del todo. Siempre hay un control, y es un control que va creciendo con los años. Se va haciendo cada vez más obsesivo. Yo diría, de esa primera gestión donde digo, no le detesta la gestión, en su segunda gestión, que comienza en 1835, advierte que si no se hace cargo de los hilos de la gestión, la construcción de su poder político queda endeble. Y a partir de allí uno ve a alguien que se obsesiona por el control de la gestión y queda como de rehén, ¿no?, de esa obsesión por los detalles. En esa primera gobernación pasa, como va a ser más tarde también, pero ya vemos ahí un gobernador que pasa varias horas por día, medio día incluso, Sí. y a veces más, escribiendo. Ahí hay una paradoja, ¿no? Porque él, a partir de esa rutina escritutaria destinada a su expansión del liderazgo interprovincial, o no advierte o no le importa que no se está dedicando a cuidar la base territorial, que es Buenos Aires, que es la más díscola, ¿no? No están los unitarios, pero están los federales, ¿no?, que están allí desconfiados de esas facultades extraordinarias. A tal punto que cuando él regresa y terminan derrotando, digamos, de manera casual, lo toman preso al general Paz y por lo tanto cae la Liga Unitaria, bueno, obviamente tiene que retirarse de Pavón y volver a la ciudad y hacerse cargo de la gestión. Enero de 1832. Su mandato terminaba en diciembre de 1832. Regresa y yo creo que ese es otro momento de duda, de incertidumbre, y ahora me tengo que hacer cargo de la gestión. De una gestión que además se avecinaba complicada porque la Sala de Representantes se iba a renovar en las elecciones de abril. Y no estaba dicho que esa Sala de Representantes le estuviera dispuesta a renovarle las facultades extraordinarias. Y ahí presenta una renuncia intempestivamente. Bueno, logran convencerlo, la comisión que ha quedado de la sala, que está en receso, y el presidente de la sala, ¿no?, bueno, Arana, que va a ser un personaje que lo acompañó toda la gestión, de que por favor no renuncie, pero es como que él pone ciertas exigencias. ¿Y cuál es la exigencia? Saber que cuenta con un apoyo unánime por parte de la dirigencia federal. E inmediatamente lanza sus primeros decretos con el uso de las facultades extraordinarias, pienso que temiendo que se las retiraran, de la censura de prensa, de cierre de periódicos federales, ¿no?, pero que no le eran demasiado adictos, la obligación de utilizar la divisa punzó, es decir, marca la cancha. Y cuando marca la cancha, bueno, no obtiene los resultados esperados. Esa sala finalmente, en noviembre de 1832,
no le renueva las facultades extraordinarias. Y ahí aprende mucho. Ahí Rosas aprende que la lógica de la política es bastante más complicada que querer imponer una voluntad de manera unilateral, que su liderazgo no alcanza. Termina entonces su primer paso por la gobernación de Buenos Aires y él tiene un proyecto que es, en esos años que siguen, hacer la campaña del desierto. Exacto. Contá un poco eso, como desde el punto de vista político me interesa sobre todo. ¿Cuál es el Sí, yo escuchaba significado político? el podcast anterior que grabaste sobre Roca, ¿no? Lo que significó para Roca esa campaña al desierto, y tiene puntos de diferencia, por cierto, muchos, pero tiene muchos puntos en común, y creo que uno de ellos es que ambos convierten al desierto en su gran laboratorio de lanzamiento político, y en este caso de Rosas, de relanzamiento político. Él recupera su cargo de comandante de campaña y decide, bueno, expandir la frontera, ¿no? Hasta el río Colorado. De esta manera responde a los intereses de su propia clase, ¿no? De los asentados, pero muy rápidamente, de toda la profusa correspondencia que él va a mantener con su círculo más íntimo, Arana, el Carancho, que era un juez de paz de Monte, y sobre todo con su esposa, Encarnación Ezcurra. Una figura importantísima, ¿no? Ese es un matrimonio político, Sí, como va a ser después el el de Perón primer, y Evita y el primer de los matrimonio Kirchner, ¿no? Sí, político es potente eso. de la Argentina, muy potente, porque ella va a ser la gran operadora que queda en la ciudad, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir de esa campaña al desierto es que él la convierte, digamos, en su relanzamiento político, maneja las redes como para ver cómo a esa altura una legislatura dominada por los federales, que comienzan a ser llamados cismáticos, y los rosistas apostólicos, comienza a advertir el costo que ha tenido en haber delegado en sus alfiles más entrenados el diseño de su propaganda política y el diseño de la argumentación, ¿no? Muy sofisticada en su primer gobierno, porque en la Sala de Representantes se justificaba las facultades extraordinarias, marcando la figura de la dictadura de la República Romana, etcétera, etcétera. Y desde el desierto, él comienza a hacer un desplazamiento y empieza a mandar en sus cartas cómo tiene que diseñarse esa propaganda política, y el desplazamiento es desde el discurso republicano clásico, ¿no? Romano, hacia el discurso religioso. Digamos, en una sociedad unánimemente católica era un potente instrumento para polarizar a la sociedad, apostólicos, cismáticos, para convertir a la causa federal, a la cual a esa altura ya la había vaciado del contenido original, en una causa sacra, ¿no? La Santa Federación, y estigmatizar a los enemigos, cualquiera fueran ellos, como impíos y salvajes unitarios. Entonces el discurso religioso comienza a poblar, ¿no? Toda su retórica, y descubre también en el desierto, y le manda a decir a Encarnación que por qué no le hacen un retrato a esta gente, es decir, a los sectores populares, les gusta mucho el retrato, y pide que no reparen gastos y que se haga lo más parecido a él. Ese es el momento en el que la imagen cobra un relieve que hasta ese momento no tenía, ¿no? Exacto. La imagen, la consigna, el eslogan y el nombre propio de Rosas. Es decir, el nombre propio de Rosas pasa a encabezar la iconografía, las celebraciones, toda esta parafernalia que va a suplir la invisibilidad, ¿no? De ese personaje aislado que cada vez gobierna en mayor aislamiento, con una profusión de su imagen, de su nombre y de una propaganda política desconocida. Uno puede decir, ¿qué antecedentes piensa uno? Bueno, digamos, cuando uno va a Francia y ve la propaganda napoleónica, digo, ¿no? Los retratos, bueno, en algún sentido, a escala criolla y mucho más modesta, por supuesto, tenemos acá a alguien que en la campaña al desierto, ¿no? Va modelando su propia agencia publicitaria, podríamos decir hoy, y le sale muy bien, además porque cumple con los objetivos de la campaña, logra, ¿no? Los propósitos que se había... Correr la frontera, sobre todo. Correr la frontera. Y regresa triunfante, militarmente. Ahora, en ese regreso triunfal vuelve a encontrarse en su base de poder territorial, le dan el título de héroe en el desierto, la Sala de Representantes, después de varias renuncias, y ha despojado, ¿no? De los opositores cismáticos a la sala, porque aparece la mazorca, ¿no? Amedrentando, amenazando a la Sociedad Popular Restauradora,
digamos, y ahí la gran operadora, sabemos, en el año 33, esa Encarnación Ezcurra, pero cuando vuelve en el 34 se encuentra con que le ofrecen efectivamente la gobernación, pero esa sala, aún disciplinada, se niega a pagar el costo político de darle las facultades extraordinarias. Y por supuesto que ahí viene una serie de renuncias, ¿no? 4 renuncias consecutivas a aceptar el cargo con largas cartas, justificando por qué no acepta, la sala de representantes adulándolo, pero no dando el brazo a torcer, porque sabe que es un costo político otorgarles, ¿no?, las facultades extraordinarias, y así se llega al año 35, ¿no?, donde, retomando el título de tu libro y de Pablo, la moneda está en el aire y él lleva a la máxima incertidumbre a esa moneda en el aire, ¿no? Digamos, hay como una suerte de vacío de poder en Buenos Aires. Antes de meternos en el regreso triunfal de Rosas, hacemos una breve pausa para pasar un aviso y seguimos conversando con Marcela Ternavasio sobre Rosas, un líder polarizador. Para seguir haciendo historia necesitamos de tu ayuda. Este podcast es producido por la ASAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por su tarea. Para contribuir puedes hacer una transferencia al alias asai.historia, asai con H final, ASAIH.historia. Gracias. Estamos hablando con Marcela Ternavasio sobre Rosas, retomamos la conversación y le quiero pedir a Marcela que nos cuente el ingreso de Rosas, ahora el retorno del desierto y la concesión de la suma del poder público. Sí, ¿Cómo llegamos a ese punto? ahí hay un hecho que toda la historiografía ha marcado como, digamos, un hecho crucial que permite que finalmente esa sala de representantes no solo le delegue a Rosas las facultades extraordinarias, sino ahora la suma del poder público. Es decir, Un escalón más arriba. un escalón más arriba, sin límite de tiempo, por todo el tiempo que el gobernador considere necesario, sin más límites que respetar la religión católica apostólica romana y la causa federal. ¿Cuál es ese Y, hecho? y además como una gobernación por un periodo más largo Por un también, ¿no? periodo de 5 De años 5 y no años. de 3 como establecía la ley. El hecho que va a ser disruptivo en el escenario federal interprovincial es el asesinato en Barranca Yaco de Facundo Quiroga. Ahora bien, si eso en efecto da la imagen, ¿no?, y viene a ser la profecía autocumplida que Rosas venía diciendo, la imagen del caos, ¿no? Siempre hay que instalar la imagen del caos para, ¿no?, Para poder concentrar el para poder. poder concentrar el poder. Bueno, entonces allí Rosas capitaliza esa imagen del caos, va a ser electo, le delegan la suma del poder público, pero no dice inmediatamente que sí. Nuevamente deja en vilo a la sociedad y dice, me tomo 12 días para pensarlo. Sin duda que esto no lo inventó en 12 días, esto es algo que ya lo venía pergeñando. La pista que yo planteo en el libro es la de Pedro de Ángelis, que según Rivera Indarte le sopla al oído en algún momento. ¿Y por qué no haces como Napoleón y llamás a un plebiscito para que todo el pueblo se expida a favor o en contra? Entonces lo que Rosas hace, exige a la legislatura, es que solo va a aceptar la suma del poder público si se convoca, ¿no?, a un plebiscito en la ciudad, por sí o por no por sí o por no a su nombre como gobernador. Algo más importante, por sí o por no a la suma del poder público. Bueno, y en efecto, vamos a tener más de 9.000 votos a favor y solo 4 en contra. Pobre esos 4. Exacto. Entonces, pero claro, uno dice, en 1835 se inicia el segundo gobierno de Rosas como si fuese un bloque, el rosismo clásico, el rosismo del unanimismo plebiscitario, el rosismo que va a tener la violencia y el terror, el rosismo, digamos, expandiéndose a la Confederación, pero ahí, en el seguimiento paso a paso de la construcción de su liderazgo político, retomo la periodización que tantos otros autores, desde Jorge Mayas, Pilar González Bernaldo, Ricardo Salvatore, han marcado, y es que hay ahí un primer momento del 35 y el 38, donde yo diría, él efectivamente ahora tiene todo el margen para expandirse con el manejo de sus relaciones exteriores al resto de la Confederación, lo va a hacer
yo diría combinando la persuasión a través, ¿no?, de las correspondencias y de la extorsión. Y como sabemos, uno también digamos, la historia económica lo ha trabajado muy bien, una de las maneras de extorsionar a los gobernadores es la billetera, digamos, y ese Buenos Aires que monopoliza los recursos de la aduana porteña. Esto no era novedoso en el rosismo, digamos, lo precedía desde que se había quebrado el poder central, con el endémico déficit fiscal de las provincias, pobres que no se recuperaban. Entonces, bueno, va a subsidiar a cambio de lealtad, ¿no?, a varias de estas provincias. Ahora bien, en el territorio de Buenos Aires hace una purga impresionante, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un fuerte control de lo que él era su base de poder más díscola, desde la censura de prensa, digo, ni hablar de la purga en generales y oficiales del ejército, profesores de la universidad y un administración pública, etcétera, etcétera. Esos son los años en que Buenos Aires se pinta de color rosista. Exacto. Y esto no es una metáfora. Y esto no es una metáfora, era una ciudad punzó. Y la campaña también, espacio público y privado. Entonces, pero todavía no hay un ejercicio de la violencia. El punto de inflexión es en el año 38, con el bloqueo francés y con esta suerte de internacionalización de las guerras civiles, donde se involucra Uruguay y sus disputas facciosas entre Partido Blanco y Colorado, los emigrados antirrosistas en Montevideo, pero también en Bolivia, en Chile, en Río de Janeiro, Rosas alojando a Oribe, que ha sido expulsado del Partido Blanco, que era el presidente de Uruguay, por Rivera. En fin, en ese entrelazamiento de las disputas partidarias y facciosas entre Uruguay, sobre todo, y la Confederación Argentina, lo que viene a plantear, digamos, el bloqueo francés, bueno, es una suerte de alianza nunca reconocida formalmente por Francia, entre los antirrosistas de Montevideo, el Partido Colorado gobernante en Uruguay y Francia, ¿no?, frente a la Confederación Rosista. Y a partir de allí tenemos lo que conocemos, ¿no?, como la etapa de El Rosas bajo fuego, recuperando el hermoso título que le puso Jorge Gelman a un libro donde describe muy bien todos estos acontecimientos. Es un aspecto, en alguna medida, un momento crucial, ¿no? Es un En momento. el que Rosas se juega la Exacto. supremacía no solo sobre Buenos Aires, sino que Sobre el conjunto, porque aparece la Liga del Norte opositora, los Libres del Sur el levantamiento asentados, de el los Libres del Sur. levantamiento, bueno, el asesinato de Massa, en fin, hay una cantidad de operaciones para derrocar a Rosas, en efecto, lo cual a Rosas le permite en gran parte armar esta matriz conceptual del discurso americanista en contra de los extranjeros que vienen a bloquear nuestro puerto, para esquilmarnos, en alianza con los conspiradores e impíos unitarios. Entonces, esto va a ser muy eficaz y lo que logra Rosas es tener un gran olfato político allí. Se estrena como diplomático y cultiva la lógica de la paciencia, esperar que se desgaste. Es decir, que Francia descubra que finalmente son más los costos que los beneficios que obtiene con ese bloqueo, y esto es lo que finalmente ocurre en el año 40 con el famoso Tratado Macuarana, donde sale muy favorecido el rosismo, ¿no? Y a partir de allí yo diría, esta lógica de la paciencia y logra vencer a todos los focos del interior, bueno, obviamente fortaleciendo mucho el ejército regular confederal, delegando ahí sí lo que él no tenía ninguna expertise en sus generales más entrenados, el manejo de la guerra. Él no se mueve de Buenos Aires, lo manda a Oribe cruelmente a reprimir la Liga del Norte. Oribe lleva la bandera de Rosas hasta la frontera con Bolivia. Exacto, pero después tiene que venir la reciprocidad. Es decir, Oribe hace toda esta campaña y luego digamos, Rosas lo va a sostener como, lo nombra presidente, ¿no?, de la República de Uruguay en el exilio. Y la reciprocidad es que una vez pacificado en el año 42 la guerra, porque se han sofocado todos los focos de rebelión, bueno, comienza el largo sitio de Montevideo que realiza Oribe cruzando a la banda oriental, sitiando Montevideo, donde el grueso de las tropas son tropas rosistas de Buenos Aires. Y allí, digo, no quiero dejar pasar que en ese punto de inflexión que es el 38-42, aparece una nueva forma de digamos,
una nueva forma de violencia política que transforma la naturaleza de la violencia ejercida hasta allí, que es el terror, ¿no? La mazorca, las muertes anónimas, En ¿no? el medio de la noche. El miedo. Y el miedo, bueno, como sabemos, es un gran instrumento de control, ¿no? Y los dos picos de ese terror van a ser en la ciudad de Buenos Aires en el año 40 y 42, pero es una experiencia límite. ¿Dirías que esos dos grandes momentos de terror, el 40 con la amenaza de Lavalle, 42 con la amenaza de paz, cambian la naturaleza del régimen? ¿Te parece que No, yo creo que cambia la naturaleza de la violencia política que se venía ejerciendo, es decir, fusilamientos había habido un montón. Y esto lo trabajó muy bien Gabriel Di Meglio en su libro sobre la mazorca, otra es la violencia, ¿no? Anónima, pero ahí es también muy interesante ver cómo se posiciona Rosas. Por supuesto no deja ningún documento firmado que pueda probar, como bien se mostró en el juicio posterior en la década de 50 Rosas, que Rosas era responsable de esas muertes, pero hay algo más, y es que Rosas delega en la furia popular la responsabilidad de esas muertes. Y por lo tanto la delega a la furia popular, cuya culpabilidad son los conspiradores unitarios que unidos a los extranjeros provocan esta rebelión que yo no puedo dominar, que por supuesto termina dominando. Es interesante ver la toma de distancia de Rosas allí. años 38, 42, momento crítico para el gobierno de Rosas, sobrevive a esas amenazas, fortalece su posición, convierte a Buenos Aires en la provincia dominante de la Confederación, y ahí en adelante uno podría decir, hay otros desafíos, el bloqueo anglo-francés unos años más tarde, pero sin embargo ya tenemos algo así como un rosismo maduro, ¿no es cierto? Sí, vos me ¿Qué preguntabas, cambió? ¿hubo cambio de régimen? No. ¿Qué Lo cambió? que cambió es que se rutiniza el régimen. Y eso le permite, en efecto, aceitar los mecanismos que se fueron construyendo, sobre todo después del año 35, mecanismos electorales, digo, cómo funciona la sala de representantes, el arte de la diplomacia, digo, ya lo tiene rutinizado también, utiliza la misma táctica de paciencia y dejar pasar el tiempo con el bloqueo anglo-francés, pero al mismo tiempo la rutinización del régimen a nivel provincial e interprovincial es un problema, ¿no? Es un problema porque, bueno, porque pierde dinamismo para poder tener bajo el radar, ¿no?, la obsesión de Rosas, que es el control y sobre todo esa desconfianza metafísica que él tenía hacia propios y extraños, y mientras desde el exilio los opositores, como bien lo ha planteado Ignacio Zubizarreta, que ha trabajado a los unitarios, dice, bueno, a esa altura la única opción que les quedaba era o el magnicidio, que de hecho lo intentan con la máquina infernal, o buscar dentro mismo del riñón federal al traidor, ¿no? Al Judas, que como sabemos va a ser Urquiza del riñón federal, que ha ganado un gran prestigio por ser uno de los generales que ha llevado, ¿no?, en nombre de Rosas y de la causa federal, las guerras en el litoral y en la banda oriental, pero que, bueno, al mismo tiempo comienza a ponerse muy en evidencia frente a la expansión ganadera de Entre Ríos, de donde era gobernador Urquiza, que los intereses de ese litoral, que coincidían con los intereses de Brasil y de Uruguay, iban totalmente en contra del monopolio portuario que tenía Buenos Aires, porque es en el segundo bloqueo donde aparece, ¿no?, el principio de libre navegación de los ríos, ¿no? Y es muy discutido allí qué es la libre navegación de los ríos desde el punto de vista del derecho internacional. Pero esa va a ser la consigna en gran parte que permita que finalmente el Urquiza, cumpliendo con el pacto federal, de su famoso pronunciamiento, no violándonos, sino por el contrario, tomando en sus manos lo que el pacto federal planteaba, y es, este año Entre Ríos no va a delegarle al gobernador de Buenos Aires las relaciones exteriores. Y eso, por supuesto, para Rosas y el rosismo, era una declaración de guerra. Vamos a ese punto. Hay una tensión estructural entre Buenos Aires y las provincias litorales que gira en torno a la libre navegación de los ríos. El crecimiento productivo de Entre Ríos lo hace más manifiesto ese problema, y al mismo tiempo esto empieza a tomar una nueva forma política en la medida en que
Urquiza comienza a pensar en un proyecto político que vaya más allá del rosismo, ¿no es cierto? Un Exacto. proyecto constitucional que hereda también, digamos, hecho sobre la base de la propia tradición federal, ¿no? Exacto, porque es la promesa incumplida, lo que los románticos en el exilio están diciendo, bueno, hay que cumplir con las promesas de la revolución, crear una nación y una identidad nacional y constitucionalizarla. Sabemos que Rosas se opuso siempre a la Rosas es un obstáculo, constitucionalización. Es a un esa altura es un obstáculo, obstáculo para este tal proyecto. cual. Y porque ha sabido, como lo planteó Natalio Botana de manera muy eficaz, porque ha sabido construir una confederación ejecutiva. A mí ese concepto de Natalio me parece precioso porque califica muy bien este experimento. Entonces, Rosas es un obstáculo, Rosas es una anomalía y los exiliados ven en Urquiza el personaje que puede efectivamente derrocar a Rosas y puede hacerlo conformando este ejército grande, tan novedoso, ¿no? Entre dos provincias argentinas, Corrientes y Entre Ríos, y dos países extranjeros, Brasil y Uruguay, porque comparten los mismos intereses, lo cual también nos está mostrando el marco de esa internacionalización de las guerras civiles, donde los asuntos externos e internos estaban completamente entrelazados. Y allí se da, bueno, Caseros, ¿no? Y choca contra un régimen en algún aspecto o más de un aspecto paralizado, ¿no? Porque estamos... Rutinizado, paralizado. Es decir, en el año 50 todo indica, está todo pacificado. Muchos en el exilio consideran que el régimen va a durar hasta que muera Rosas, que es imbatible. Y Rosas, como hacía siempre, utiliza el recurso de la renuncia. Él siempre renunciaba supuestamente para redoblar su poder. Creo que en varias de esas renuncias hay también dudas sobre si quiere seguir o no. Pero en el año 50 y 51, que él sostiene esa renuncia, yo en parte le creo. Él dice que está cansado de gestionar el poder y que de alguna manera la idea de la constitucionalización, hasta dónde lo iba a poder estirar si el país ya estaba pacificado bajo el signo federal. El problema es que los compañeros de ruta no le creen, porque ha quedado también de rehén de su propia propaganda política, de usar la renuncia, ¿no?, como una apuesta a redoblar su poder. Es un régimen que no tiene fórmulas de reemplazo a esa altura, ¿no es cierto? Exactamente, y a nadie se puede imaginar cuál es la fórmula de reemplazo. Entonces, en medio de esa incertidumbre, Rosas vuelve a renunciar en 1851 y dice que está cansado y que no ha visto, en una frase corta, que tenga tanto apoyo como él desea en las provincias, y eso redobla honestamente, ¿no?, el mecanismo. Todos los gobernadores empiezan a creer que, por supuesto, redoblan su apoyo a Rosas, y en ese contexto se da el pronunciamiento de Urquiza. Entonces, si era verosímil que Rosas se le pudiera pasar por la cabeza renunciar, ¿no?, y elegir un sucesor a principios de 1851, a partir del pronunciamiento, ya es inimaginable, y es inimaginable por lo que digo en el libro, porque si había algo que no entraba en el radar de Rosas, ni en esa personalidad política, era negociar con el enemigo interno. Él podía negociar todo lo que quisiera con las cortes europeas, no con el enemigo interno. Y es en ese contexto, por lo tanto, en donde él fue construyendo una carrera acicateado por la adrenalina política, por haber descubierto, ¿no?, la adrenalina del poder, en donde finalmente, después de 2 años en suspenso, acepta la gobernación de Buenos Aires y las relaciones exteriores, ¿no? Y bueno, y ahí viene toda esa inercia en la que Rosas se queda en Palermo y no organiza la defensa mientras avanza a paso redoblado el ejército grande desde Uruguay. Oribe no ofrece, no ofrece combate siquiera y lo deja llegar a las puertas de Buenos Aires, ¿no? En ese contexto se da Caseros. Ahí Rosas, en esos años, por primera vez, tiene que ponerse al frente del ejército, Lo cosa que no había abandonan, hecho. digamos, está prácticamente sin sus principales generales. Bueno, Pacheco renuncia, Oribe abdicado sin combatir, se ve obligado, por lo tanto, a ponerse al hombro y a estar presente en Caseros. Y ahí mi hipótesis es que él va a Caseros no con una voluntad de gloria, sino más bien por no pasar la vergüenza póstuma de haber abandonado el barco en plena deriva. Pero por los pocos datos que hay sobre qué hace Rosas en Caseros, todo estaría indicando que es una presencia testimonial y que termina, bueno, huyendo como huye de Caseros. No está a la altura del desafío que No está a la significa la altura del guerra. desafío. Y ya después, por sus propias cartas en el exilio, él confiesa que ya tenía armado todo su
su retiro y que una semana antes hay algo muy importante, que él embala en Palermo y manda a la casa de la ciudad, que son sus archivos, y que es lo que pasa a buscar, protegido por el consulado británico, él y su familia, pasa a buscar sus pertenencias, básicamente los 19 cajones de su archivo, y se embarca rumbo a Inglaterra, donde pasará un cuarto de siglo hasta su muerte. Su archivo es el archivo del Estado. Exacto, después pasa, y ahí el primero que lo consulta es Aldías, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, ya habiendo muerto Rosas en 1877, es al primero que Manuelita habilita, ¿no? Y por lo tanto va a ser el primero que dé una versión diferente a la que se había instalado después de la caída de Rosas. Rosas pasa un cuarto de siglo en Inglaterra, en ese exilio muy prolongado, retirado de la vida pública, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tratando de dar batalla por la construcción de la imagen, ¿no? Sí, ¿Qué pensás de eso? a ver, su obsesión son sus tierras confiscadas. Es decir, habría que hacer una medición de cuánto aparecen en sus quejas de las cartas del exilio la pérdida económica y la confiscación y el embargo de sus propiedades y su imagen pública. En efecto, él está preocupado por eso, y porque está preocupado por eso, también creo que sabe que cualquier cosa que diga o escriba, más allá de su protesta en 3 idiomas, es testimonial, que ahí también me parece que él logra jugar a la paciencia póstuma. Alguien se hará cargo en el juicio de la historia y tendrá estos archivos que por supuesto depuró en el exilio, y uno nunca sabe cómo nuestros personajes históricos cuánto y cómo depuran sus archivos, y efectivamente así ocurrió, ¿no? Pero nunca tuvo la fantasía del retorno. Para ir cerrando, Rosas y el presente. En tu libro decís que te interesa intervenir en la conversación pública. Esto es que tu Rosas también nace no solo de preocupaciones historiográficas, sino también de preocupaciones contemporáneas. El título del libro lo dice todo. Sí. Rosas, retrato de un líder polarizador en los orígenes de la República. Líder polarizador. Nada, quería que hagas una reflexión sobre esto. Sí, la idea del libro comenzó ya hace varios años, pero en efecto, lo que nos ocurre a todos los historiadores, las preguntas, inquietudes de nuestro presente, constituyen, digamos, puntos fundamentales para hacerle preguntas al pasado. Y en este caso, como digo en la introducción, no le esquivo a eso. Y este es un libro de historia. Ahora bien, es un libro de historia que deja al lector, una vez leído todo el texto, cuáles pueden ser efectivamente esas preguntas del presente que también están allí, y sobre todo por lo que planteé al comienzo de nuestra conversación, Roy, porque en gran parte me parece que el siglo XIX tiene bastante para decirnos al siglo XXI, digamos, para que los análisis de coyuntura no sean tan presentistas, o en todo caso, para cuando se vaya al pasado, haya textos que nos gusten más o no, tengan rigurosidad académica para contarnos, narrarnos y reflexionar sobre lo que yo digo en este caso, es casi la construcción del primer manual, ¿no?, de polarizador de la política, en términos de cómo descubre Rosas la capacidad de polarizar ese espacio político para construir poder, la de un poder absolutamente decisionista que desprecia al poder legislativo, que desprecia la deliberación, que exige poderes extraordinarios en nombre de salvar la República, que supo construir una gran publicidad a partir del idioma del odio, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas obviamente no podían estar ausentes mientras leía mis fuentes y veía cómo se configuraba este primer repertorio de estas características. En ese sentido, Rosas hace una contribución a la forja de nuestra tradición política, ¿no? Es decir, poco interés en el pluralismo político, polarización, voluntad decisionista, democracia plebiscitaria. Y volviendo al comienzo de nuestra conversación sobre la vigencia de Rosas, creo que son estos básicamente los motivos, más allá de los enigmas que se nos plantean, a partir de los cuales podemos entender que la voz de Rosas no se apaga nunca. El presente ilumina el pasado y el pasado ilumina el presente. Hay una linda expresión que nos recuerda esto. En efecto, el presente ilumina el pasado, además,
porque nos conduce a los historiadores a renovar nuestras preguntas y realmente es un contexto de descubrimiento, poder tener esas nuevas preguntas que antes esas mismas fuentes no nos habían planteado. Y como historiadores esperamos que ese pasado ilumine el presente también. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos, Roy. Muy linda conversación. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo de Historiar.